Listo. Entonces vamos a empezar. Para estudiar entonces las vísceras a nivel de la superficie, ¿no? Tenemos que trazar líneas. Esas líneas son la línea media external, las dos líneas paraexternales y la línea media clavicular. Para explorar ya el espacio pleural, podemos ir a nivel del segundo espacio intercostal para debilitar un neumotórax, pero si nosotros queremos debilitar un hidrotórax, un piotórax o un hemotórax, tenemos que ir a nivel de las líneas axilares. A nivel axilar tenemos tres líneas, una axilar anterior, otra posterior y una media axilar. ¿Qué líneas podemos tomar para hacer un drenaje? La media, en media axilar o axilar posterior. La diferencia va a ser el lado, derecho o izquierdo. Si es en el lado derecho, lo hacemos en el sexto espacio intercostal. Y si es en el lado izquierdo, podemos hacer un espacio un poco más abajo. ¿Por qué? Por la presencia justamente de la víscera más grande que tenemos en la economía, que es el hígado, debajo de la parrilla costal derecha. Entonces eso está metido dentro del tórax. Entonces para no punzar, pero siempre tenemos que ir sobre el borde superior de la costilla, del arco costal. Entonces, estos son las... ¿No marca? Ahí están las líneas axilares, anterior, media y posterior. Entonces aquí en el borde superior de la sexta costilla, ahí es donde vamos a hacer nuestra punción. Si es niño, solamente una pequeña incisión en piel y de frente podemos agarrar nuestra sonda con nuestra pincita y entrada adentro. Pero previamente tenemos que anestesiar. ¿Ya? Para anestesiar siempre alguien tiene que ayudarnos. Solos no lo podemos hacer. Y siempre un niño tiene que estar en el cúbito dorsal. En cambio un adulto podríamos hacerlo sentado, pero el problema es cuando hay una gran descompensación y puede enclavarse. Entonces hay que tener siempre presente eso. Con una vía endovenosa y siempre tiene que haber alguien que nos ayude. Si el drenaje es muy abrupto, hay que soltar la vía. ¿Ah? ¿Para qué? Para que compense la salida del líquido y no se nos vaya a enclavar un paciente. Eso es en la parte posterior. No hay mucha aplicación, pero de todas maneras siempre hay una línea media a nivel de las espinas, una línea paravertebral y una línea espinal se le llama porque va cerca a la mitad de la espina de la escápula, que coincide con el ángulo inferior de la escápula. Aquí la proyección del corazón, esto es importantísimo, esto es grave, ¿no? Buscar primero el ángulo de Luis y de acuerdo a eso ya podemos ubicar nosotros a los espacios. Teniendo el ángulo de Luis, seguimos al arco y por encima de ese arco está el segundo espacio intercostal, por debajo el tercer espacio y así sucesivamente. Hasta el cuarto, quinto espacio es importante ubicar. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar el latido o el chasquido de las válvulas. Aquí en el segundo o tercer espacio intercostal, vamos a encontrar en el lado paraesternal derecho la apertura de la válvula aórtica, válvula sigmoidea aórtica. Hacia el frente, al lado izquierdo, el chasquido de la válvula sigmoidea pulmonar. Nuevamente, a nivel de la línea media external, cúspide, y a nivel de la línea media clavicular o mamaria, en el sexto espacio intercostal, la mitral. Ahí es justamente donde vamos a encontrar también el choque de punta del corazón. El tórax, la cavidad torácica, está dividida justamente por la presencia del pericardio que envuelve el corazón a los sacos pleurales. Los sacos pleurales van a determinar una estructura interna, un espacio,
que es el espacio, ¿cómo se llama? Mediastino, el mediastino. El mediastino entonces está entre los dos sacros superiores, el izquierdo y el derecho. Pero ese saco mediastínico lo dividimos en dos, uno superior y otro inferior. ¿De qué elemento nos valemos para dividir? Justamente también del ángulo de Luis. Trazamos un plano horizontal a nivel del ángulo de Luis que coincide con el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. De allí hacia arriba está el mediastino superior y de allí hacia abajo el mediastino inferior. Pero el mediastino inferior, por la presencia del saco pericárdico, se va a subdividir en tres espacios. Un espacio anterior o retroesternal, el mediastino anterior, otro ocupado por el mismo pericardio, mediastino medio, y el que está entre la columna vertebral y el mediastino posterior. Cada uno de estos espacios tiene sus propios elementos. Ahí tenemos una proyección de todo el espacio mediastínico, entre los dos sacos pleurales. ¿Qué cosa podemos observar a simple vista? Ahí lo primero que se nos viene a la vista ahí es un sombreado azulito, que es el tronco innominado o brachiocefálico izquierdo. Luego ya vendrá el arco aórtico con sus tres grandes ramas. El tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Aquí yo quiero que una aplicación práctica de esto es la presión arterial. ¿Por qué tomamos la presión arterial en el lado izquierdo y no en el derecho? Miren ustedes, ¿de dónde se origina la subclavia izquierda y de dónde se origina la subclavia derecha? La subclavia derecha viene a ser una nieta del arco aórtico, no es una hija, o sea, es una subrama. Entonces, la presión de la arteria subclavia a nivel de la humeral, ¿no?, va a ser diferente que la humeral derecha, porque va a reflejar una presión más central, más verídica, más real en el lado izquierdo que el lado derecho, salvo que el sujeto sea diestro, salvo que tenga una transposición de grandes vasos. Allí sí, pero para eso ya tendríamos que tener antecedente del sujeto que tiene justamente también invertidos los sonidos de las válvulas. Entonces ahí tienen, miren, también los elementos que conforman el mediastino superior. Arriba, claro que van a haber otros más pequeños, y esto es importante, el timo. El timo lo vamos a encontrar inmediatamente detrás del manubrio esternal. Pero en el adulto ya no vamos a encontrar timo, vamos a encontrar solamente un rezago, que es la grasa tímica. Y paralelo a la grasa tímica, bordeando la grasa tímica, vamos a encontrar un nerviecito delgado, el nervio frénico. Este nerviocito no solamente va a ser elemento del mediastino superior, sino también del mediastino anterior. Ahí está, entonces, el timo, o la grasa tímica, luego los troncos venosos brachiocefálicos izquierdo y derecho, que van a conformar la vena cava superior. A la vena cava superior va a desembocar la vena ácigos, o sea, todo el retorno venoso del tórax, que vamos a ver después. ¿Quién más? El arco aórtico después, y ahí tienen ustedes el nervio frénico que está bajando por ahí, el nervio frénico, este de acá, este es el nervio frénico. Posteriormente, ya unido a los vasos, al paquete vascular del cuello, viene el nervio vago, y luego ya encontramos aquí en la parte central a la tráquea y su primo, que está detrás de ella, el esófago. ¿Sí? Entonces, elementos del mediastino superior: timo o grasa tímica, nervio frénico, los troncos venosos brachiocefálicos izquierdo y derecho con la vena cava superior, el arco aórtico con sus tres grandes ramas, y luego el nervio vago al costado, y los elementos centrales, la tráquea y el esófago. Ahí hemos sacado la grasa tímica y ahí se ve mucho mejor los vasos
¿no? Los vasos venosos, los troncos brachiocefálicos, el innominado izquierdo y el derecho, que se fusionan y van a formar la vena cava superior. Miren ustedes la diferencia que hay entre el tronco venoso brachiocefálico derecho del izquierdo. ¿Quién ingresa directamente a formar la vena cava superior? El que ingresa más directo, en forma más oblicua, es el derecho. En cambio, si nosotros hacemos una punción al lado izquierdo, esto está cubierto por la clavícula, no lo podemos punzar acá, tendríamos que punzarlo por acá, pero el problema es que podríamos perforar la vena y nos vamos a la cúpula pleural. Entonces, generalmente se punza esta vena, pero miren, tendríamos que ser muy artistas para poder canalizar esa vena y después irnos al tronco innominado hacia el lado derecho, para no perforarlo. Salvo que lo disequemos y lo traccionamos y ahí sí lo enderezamos, ¿no? Pero con una punción directa es más difícil, es más probable que podamos perforar aquí esta vena. Esto, podríamos perforar esta vena y bajar. En cambio acá es más fácil, ¿por qué? Porque vamos de frente a la vena cava superior. Hay un elemento que nos sirve de parámetro, justamente el tubérculo de la primera de la clavícula. Ese tubérculo de la clavícula es el que nos sirve de referencia para hacer nuestra punción. Luego vamos a ir al mediastino inferior. Esta es una vista anterior, se ha resecado al corazón y ahí tenemos ya el mediastino inferior. El mediastino inferior se ha sacado a la porción anterior y estamos viendo más que todo la parte posterior del mediastino inferior. ¿Cuáles serían los elementos del mediastino posterior? A simple vista, este cubierto por un enmarañado es el esófago. Estas ramas vienen a ser ramas del nervio vago izquierdo, que aquí dio una ramita, miren, le dio una rama para que dé la vuelta al callado aórtico y regrese por el surco esófago traqueal. ¿Quién es? El nervio recurrente laringio izquierdo. Y en cambio al lado derecho le dio una ramita ya sea a la arteria subclavia derecha o al tronco brachiocefálico. Aquí estamos viendo que está por detrás del tronco brachiocefálico el nervio recurrente laringio derecho. Y justamente también va a ir por el surco esófago traqueal para ir a las cuerdas vocales, a la parte interna de la laringe. Luego, hacia el lado izquierdo del esófago, tenemos a la aorta descendente. A la aorta descendente, de donde van a partir todas las arterias intercostales posteriores. El riego sanguíneo arterial va a regresar por un sistema que es el sistema ácigos. Esta es la vena ácigos mayor, que se va a formar desde la 11ª vena intercostal izquierda hasta la 5ª, y luego los superiores van a formar un tronco venoso superior que va justamente a desembocar en el callado de la vena ácigos mayor. Y del lado izquierdo se van a formar dos venas, una hemiácigos superior y otra hemiácigos inferior. Generalmente la hemiácigos superior es más pequeña que la inferior. Pueden drenar en forma directa cada uno por su cuenta, o formar un tronco venoso y atravesar la línea media, atravesar la columna para desembocar en la ácigos mayor. Pueden haber las dos cosas, pero en sujetos diferentes, ¿no? ¿Qué elemento nos falta encontrar como elementos de acá del mediastino posterior? Nos faltaría la cadena simpática, que va a dar origen a los nervios esplácnicos, ¿sí? Y un elemento que nace desde una cisterna que está en la parte, en el abdomen, la cisterna de Pequet, el conducto torácico. Este elemento lo vamos a encontrar colocado detrás del esófago, de derecha a izquierda, porque se va a ir a dirigir, a desembocar
en el ángulo yugo-subclavio, el tronco, el conducto torácico. ¿Qué cosa lleva el conducto torácico? Linfa. ¿Qué cosa es la linfa? Viene a ser las sustancias muy densas, residuos de la combustión del cuerpo humano, que no pueden ir por el sistema venoso, porque el sistema venoso es muy delgado, no puede ingresar directamente ahí. Entonces se forma otro torrente circulatorio paralelo a las venas, que es el sistema linfático. Pero de todas maneras va a llegar al torrente circulatorio venoso a nivel de la conjunción de la subclavia con la yugular. Ahí tenemos los elementos entonces que nos faltaban. Ahí está el conducto torácico, miren, nace de acá de la cisterna de Pequet. La cisterna de Pequet no es igual en todos los sujetos, no es igualito, es diferente. A veces solamente es una pequeña dilatación, y a veces sí es una verdadera laguna, entre comillas, ¿ya? Solamente que hay que saber dónde encontrarlo para poderlo disecar, para poderlo encontrar cuando uno lo va a buscar. ¿Dónde lo encontramos? A nivel entre la 11ª y 12ª vértebra torácica, a ese nivel. Ya miren acá. Cuando quiero... Ahí está, la cisterna de Pequet. La cisterna de Pequet va a atravesar por el costado de la aorta y luego se va a ir por detrás del esófago y se dirige más hacia la izquierda para ir al ángulo yugo-subclavio, y ahí va a desembocar. Entonces aquí también es peligroso cuando uno quiere punzar esta vena, se puede punzar también al tronco, al conducto torácico, y puede poner un quilotórax. Entonces por eso que cuando se quiere disecar esta vena, mejor es abrir y no punzar directamente, porque podemos hacerle más daño punzando directamente. En cambio el lado derecho sí es más fácil que de punzar directamente. Y acá tenemos a la gran vena ácigos mayor en el lado derecho. El lado izquierdo no lo podemos apreciar todavía, pero debe haber otra figura por ahí. Aquí para ver el mediastino medio y su relación con el nervio frénico. Miren, el nervio frénico lo bordea al saco pericárdico para ir a desembocar o a inervar al diafragma, ¿ya? Paralelo al nervio frénico va a venir una rama de la mamaria interna, que es la cardiofrénica, también va a desembocar por acá. Les dije hace un momento que de aquí de la aorta van a nacer las arterias intercostales posteriores, y las anteriores van a salir de la arteria mamaria interna, que es el elemento del mediastino anterior. La arteria y la vena mamaria interna están cubiertas por un músculo que es más grande que los músculos intercostales y tiene la forma de una pirámide. Entonces por eso se le llama el músculo triangular del esternón, ¿ya? Que está cubriendo a los vasos mamarios. Aquí en el mediastino anterior no hay un van. No hay un van verdadero. ¿Por qué? Porque el nervio frénico está lejos de la arteria y la vena mamaria. O sea, elementos del mediastino posterior: esófago, aorta, conducto torácico, sistema ácigos y la cadena simpática que da origen a los nervios esplácnicos. El esplácnico mayor desde el 5º al 9º ganglio, el esplácnico menor del 10º y 11º, y el esplácnico abdominal desde del 12º, ¿ya? Esplácnico mayor, esplácnico menor y el abdominal. Mediastino anterior. ¿Qué elementos hay en mediastino anterior? El nervio frénico, que continúa del mediastino superior, la arteria mamaria y la vena mamaria, y el músculo triangular del esternón. Acá tenemos justamente la cadena simpática. Miren, la cadena simpática: 1, 2, 3, 4, quinto, 1,
6, 7, 8, 9 y dan este nervio, el esplácnico mayor. De aquí hasta el 11º, el esplácnico mayor, y el 12º ya va a dar el abdominal, ¿no? ¿Cuál es la localización del corazón? La localización del corazón va a estar debajo del ángulo de Luis, justamente donde la tráquea se divide. Desde ahí va a empezar el corazón hasta el 7º espacio intercostal, dirigido hacia el lado izquierdo, algo oblicuo, tiene una dirección inclinada y después una horizontal. ¿Por qué? Porque está descansando sobre el diafragma, el centro frénico. La parte central, la parte tendinosa que tiene el diafragma, es el centro frénico. Allí va a descansar el pericardio fibroso, que es la envoltura que vuelve a todo el corazón, pericardio fibroso. El pericardio tiene una apariencia con la pleura. La pleura tenemos dos hojas, ¿no es cierto? Una que cubre a la pared parietal y otra que cubre a la víscera, la visceral. Igualmente el pericardio, tenemos un pericardio fibroso, que es semejante a la pleura parietal, y el pericardio seroso que reviste directamente a la víscera. Acá estamos viendo a todo el pedículo vascular del corazón, ¿no? El ingreso de la vena cava superior, formando parte de la aurícula derecha, abajo la vena cava inferior, también formando parte de la pared posterior de la aurícula derecha, la salida del arco aórtico, ¿no? Con su desenvolvimiento, y sus tres grandes vasos, el derecho, tronco brachiocefálico, la carótida y la subclavia izquierda. Y por delante ya hemos visto las venas, los troncos brachiocefálicos que van a formar la vena cava superior. Luego estamos viendo acá la orejuela de la aurícula derecha. La orejuela de la aurícula derecha, estamos viendo acá el ventrículo derecho que está descansando justamente sobre el diafragma o sobre el centro frénico. Y acá al lado izquierdo una pequeña porción conformada por el ventrículo izquierdo. O sea, lo que nosotros vemos en la cara anterior más o menos son 2/3 correspondientes al ventrículo derecho y 1/3 al ventrículo izquierdo. O sea que no hay en realidad un corazón derecho y un corazón izquierdo, sino que nosotros para facilidad decimos que hay un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿no? Pero no es que esté localizado exactamente al lado derecho, aurícula y ventrículo derecho, sino que es por la disposición, ¿no? Los componentes del sistema cardíaco, o sea, el pericardio, que es el que lo envuelve, el miocardio viene a ser la pared misma, y el endocardio viene a ser la serosa que lo está cubriendo dentro. Dentro del endocardio, ¿qué cosa vamos a encontrar? Los músculos papilares de primero, segundo y tercer orden. ¿Cómo diferenciamos un músculo papilar de primer orden? Es un músculo que nace de una pared y termina en una valva a través de unas fibrillas, ¿no? ¿Ya? Las cuerdas tendinosas. Ese es el músculo papilar de primer orden. ¿Cómo yo lo comparo a un músculo papilar? Como si fuese un paracaídas. El tronco viene a ser el sujeto, la valva viene a ser la lona, y las cuerdas tendidas. Es un músculo papilar de primer orden. Un músculo papilar de segundo orden es un puente entre una pared y otra. Un puente entre una pared y otra. Y un músculo papilar de tercer orden es la acumulación de fibras musculares, de tractos fibrosos, protegiendo una pared. O sea, no podemos individualizar estos músculos. Están pegados ahí como la melcocha. ¿Conocen la melcocha todos, no es cierto? Esos caramelos que preparan están amelcochados, están juntos ahí. Así como esos palitos del turrón, igualito. Así son los músculos papilares de tercer orden, ¿ya? Que van a formar parte de la pared. No lo podemos individualizar. Hay un músculo característico de segundo orden que está en el ventrículo derecho, que va del tabique hacia la cara anterior, justo a la base del primer
del pilar anterior. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de este músculo va a pasar la rama derecha de las de His. Y este músculo recibe el nombre de banda moderadora. Es el que va a dar el ritmo cardíaco. Es un músculo carnoso que nace de una pared y termina en una valva. De una pared a una valva, no válvula, sino a una parte de una válvula. El pericardio va a tener ligamentos que lo fijan hacia la pared. O sea, el pericardio no está suelto, sino que está adherido, como es embriológicamente es parte de la misma pleura parietal, que se va a transformar para formar otra cavidad. Entonces esto está adherido al pedículo pulmonar, hacia el esternón, tanto la parte superior al manubrio esternal como la parte distal, y también hacia el diafragma. Entonces hay varios ligamentos que lo van a fijar. Así como en el saco pleural hay un líquido que evita la fricción entre la pleura parietal y la pleura visceral, también dentro del pericardio va a haber un líquido, pero escasísimo, que permite solamente el desplazamiento de las serosas para evitar la fricción. Los dos espacios, tanto el espacio pleural como el espacio pericárdico, son virtuales, no son reales. Se hace real cuando hay un accidente, cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay un proceso infeccioso o cuando alguien lo acaricia, ¿no? Ahí se ha abierto el saco pericárdico y ahí se ha hecho real el espacio, ¿no? Pero normalmente ese espacio no existe. La serosa está una sobre otra, solamente hay un pequeño contenido líquido que lo produce el mismo pericardio para evitar su fricción. Ahí estamos viéndolo por la parte posterior al corazón y estamos viendo a un gran lecho venoso. Este lecho venoso es el seno coronario, o sea, la gran vena coronaria que va a desaguar en la aurícula derecha. ¿Quién lo conforma? El primer componente viene a ser esta arteria, que viene a ser el retorno venoso de la interventricular anterior, rama de la coronaria izquierda. Coronaria izquierda. ¿Cómo vamos a diferenciar la coronaria izquierda de la derecha? La coronaria izquierda es una pequeña arterita, es una charapita que rápidamente fecunda y se abre en dos. Una que sale hacia adelante y va hasta la punta y da la vuelta, la interventricular anterior o descendente anterior. Y la otra que se va bordeando el ventrículo izquierdo, la circunfleja. En cambio, la coronaria derecha es mucho más lenta. Esa se va bordeando el ventrículo derecho, debajo de la orejuela derecha, hasta la parte posterior, o sea, hasta la parte inferior. Y ahí da su última rama, que es la interventricular posterior o diafragmática. Es más corta. La otra, la izquierda, le va a dar la vuelta al ápice del corazón para encontrarse, pero no se anastomosan. Cada una tiene su territorio, tienen irrigación terminal. Por eso cuando se bloquea una, se necrosa ese segmento que dejó de irrigar. Por eso es que se producen los infartos. Les decía cómo se conforma el seno coronario. Esta es la gran vena o vena cardíaca mayor, o sea, la que corresponde a la interventricular anterior. Luego es la cardíaca menor, la posterior, y esta venita, miren que viene por la aurícula izquierda, por encima de la orejuela izquierda, se le conoce como la vena oblicua de Marshall. ¿Ya? Se considera que es una subclavia. Esta es la vena oblicua de Marshall. Puede ser pregunta de examen eso. ¿A cuál vena coronaria se le llama vena oblicua de Marshall? A la que bordea a la orejuela izquierda. Acá se ha extirpado al corazón y estamos viendo los pedículos. Estas son las
las venas pulmonares superior e inferior izquierda y aquí la superior e inferior derecha. Aquí la arteria pulmonar izquierda y derecha y aquí la vena cava superior. Aquí el arco aórtico, el callado aórtico, el nervio vago con su rama recurrente laríngeo izquierdo. Aquí por delante el nervio frénico que viene desde el mediastino superior y se va al mediastino anterior, bordeando al pericardio y llega al diafragma. La pared cardíaca conformada por el gran músculo. Aquí la pared del corazón va a variar dependiendo en la cavidad que nos encontremos. En la aurícula derecha vamos a encontrar una pared muy débil, muy delgada, conformada por los músculos pectíneos, justamente músculos papilares de tercer orden, formando como si fuese una red, pero una red muy débil. Si nosotros lo ponemos a trasluz, vemos que trasluce como si fuese una percala. En cambio, si vamos a la aurícula izquierda, es al revés, es como si fuese una lona dura, gruesa, no es translúcida. Si vamos al ventrículo derecho, ya es una masa más gruesita, 0,5, 0,8 centímetros de grosor. Y si vamos a su vecino, es el triple de lo que es el lado derecho. Si es 0,5, el otro será 1,5. Si es 0,8, el otro será 2,4, 2,5 de grosor. Entonces esto significa que cada cavidad tiene una diferente presión, soporta una diferente presión. La aurícula derecha prácticamente no hace ninguna presión, porque ella recibe todo por presión atmosférica o por bombeo. Entonces, para llenarse siempre ella está esperando con la boca abierta, disculpen la expresión, con la válvula tricúspide abierta, para que pase de frente la sangre al ventrículo derecho. Una vez que se llena el ventrículo derecho, recién se cierra la válvula tricúspide para poder eyectar la sangre hacia los pulmones. O sea, la aurícula derecha tiene una presión de 0 a 5 milímetros de mercurio. Prácticamente nada, ¿no? El ventrículo derecho, ¿qué cosa? ¿A quién tiene que vencer? Tiene que vencer la resistencia que le ofrecen los pulmones. Y eso es más o menos 50 milímetros de mercurio. Para poder distender a los pulmones necesita esa presión, 50 milímetros de mercurio. En cambio, la aurícula izquierda tiene que hacer presión para poder vencer esa mole, que es el ventrículo izquierdo, para distenderlo y para que éste sea capaz de eyectar la sangre a todo nuestro organismo. La aurícula izquierda tiene una presión de 20 milímetros de mercurio y el ventrículo izquierdo entre 120 y 150 milímetros de mercurio. Entonces, la relación de su pared, de cada una de las cavidades, está relacionada con la presión que soporta, ¿ya? Para poder distender, para poder vencer la resistencia que le ofrece el elemento que va a continuar la sangre. El aparato valvular, ya saben, son 4 válvulas, 2 sigmoideas, aórtica pulmonar y tricúspide y mitral. Tricúspide tiene 3 valvas, una medial, la septal, una anterior y otra posterior. En cambio, en la izquierda solamente hay una anterior y una posterior. Las sigmoideas son muy semejantes, son 3 valvas, pero hay diferencias entre las auriculoventriculares y las sigmoideas. Las sigmoideas no tienen fibrillas. Las sigmoideas tienen unos nódulos en la parte central, que eso permite que se cierren herméticamente y se evite el prolapso de la válvula hacia el ventrículo, cuando retorna la sangre de los pulmones o de la periferia. Ahí tenemos, miren. Acá al lado derecho, la tricúspide con su valva septal, su valva anterior y su valva posterior. Tricúspide. En cambio acá tenemos la mitral, una valva derecha y otra valva izquierda. Mitral, 2. Acá tenemos las sigmoideas, sigmoidea aórtica y sigmoidea pulmonar.
Cuando las aurículo-ventriculares se cierran, las otras están abiertas. ¿Por qué? Porque están dejando salir la sangre de los ventrículos. Cuando las aurículo-ventriculares se abren, estas se cierran, justamente para que se llenen los ventrículos. Miren los nódulos en la parte central de la valva, acá. Esos nódulos sirve para que la válvula se cierre herméticamente, impidiendo el reflujo de la sangre hacia los ventrículos. Aquí en la pulmonar se llaman los nódulos de Morgani, por la tarde, ¿no? PM, pulmonar, Morgani, y acá los máximos, ¿no? AA, aorta, Arancio, ¿ya? Nódulos de Arancio en la sigmoidea aórtica. Se van a acordar, ¿no? Lo máximo, AA, aorta, Arancio, y la PM, la pulmonar, Morgani. Aquí entonces se están llenando los ventrículos, miren las fibrillas que mantienen deprimidas a las valvas, ¿no? O sea, los músculos papilares están contraídos y están jalando a las valvas hacia adentro. Y en cambio aquí, los músculos, los tubérculos, ¿no? Los corpúsculos están contrayendo a la valva para que se cierre. Estos espacios se llaman los nidos de paloma, los senos de Valsalva, los nidos de paloma. Acá al lado izquierdo, o sea, la valva anterior de la aorta, tiene un orificio por encima, un ostium, por donde sale la arteria coronaria izquierda, y acá al lado derecho sale la arteria coronaria derecha, ¿no? Acá adelante la coronaria izquierda y acá al lado derecho la coronaria derecha. Les decía entonces que nosotros diferenciamos a las coronarias por el tamaño que tienen estas. La izquierda está debajo de la orejuela izquierda y la orejuela izquierda es más pequeña que la orejuela derecha. ¿Ya? Entonces, debajo de la orejuela izquierda está una pequeña arterita que rápidamente se divide. Esa es la arteria coronaria izquierda. Coronaria izquierda solamente es entonces esa pequeña porción. Ya las ramas ya no es coronaria izquierda, son sus descendientes, pero ya no se llama coronaria izquierda la interventricular anterior, ni tampoco a la circunfleja. Una vista de las 4 cavidades. Hay elementos propios de cada cavidad. ¿Qué elementos vamos a encontrar en el atrio derecho? ¿Qué elementos vemos ectoscópicamente cuando abrimos la cavidad? Lo primero que vamos a ver es una depresión y un anillo que lo circunda, ¿no? La fosita oval y el anillo de Busen. ¿Qué cosa fue la fosa oval? El agujero de Bottal. O sea, la comunicación interauricular que existía en la vida embrionaria, la comunicación interauricular. Luego, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar arriba la desembocadura de la vena cava inferior, que no tiene ninguna válvula, porque eso viene por presión atmosférica, tiene caída libre. En cambio, abajo la vena cava inferior, como viene por un sistema de bombeo, válvulas, tiene una última válvula en el ingreso. Esa es la válvula de Eustaquio, Y en la desembocadura al frente de la vena cava inferior hacia el tabique, es la desembocadura del seno coronario. También tiene su valvulita, la válvula de Tevesio. Por el costado del anillo de Busen, vamos a encontrar un tendón acá, el tendón de Todaro, entre la válvula de Eustaquio y el anillo de Busen. Hay una cresta tendinosa que es el tendón de Todaro. ¿Por qué es importante esto? Porque a ese nivel vamos a encontrar el seno aurículo-ventricular y debajo o en el techo de la aurícula derecha
donde desemboca la aurícula, la vena cava superior, vamos a encontrar el otro nódulo, el nódulo sinusal. ¿Ya? Nódulo sinusal arriba y el otro aurículo ventricular. Nódulo sinusal es el que va a dar el impulso y el otro va a ser el que va a regular el impulso nervioso. En las figuras vimos que cuando las sigmoideas se cerraban, las interventriculares se abrían, y viceversa, cuando las sigmoideas se abrían, las auriculoventriculares se cerraban, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta figura, ¿ya? El estado valvular en la diástole, ahí está, ¿ya? Mientras unas están abiertas, las auriculoventriculares están abiertas, las otras se cierran. Cuando se cierran las auriculoventriculares, las sigmoideas tienen que estar abiertas para que dejar salir la sangre de los ventrículos, ¿no? Aquí entonces estamos viendo una vista anterior, pero más que anterior es derecha, una vista derecha. Aquí está la orejuela derecha y aquí está la arteria coronaria derecha. También tiene sus ramas por acá que van a la pared del ventrículo derecho, que vienen a ser las perpendiculares, perpendicular anterior. Aquí no apreciamos a la orejuela izquierda y solamente estamos apreciando a la arteria interventricular anterior, miren, que da la vuelta al vértice, ¿ya? Da la vuelta al vértice para ir a encontrarse con la arteria interventricular posterior o diafragmática. También lo que estamos apreciando acá es al nervio vago, que le va a dar una rama que regresa por detrás del callado aórtico para el nervio recurrente laringio izquierdo. Es la misma. Es una vista posterior, ya le hemos dicho. Van a haber dos repliegues o dos senos, este que es el transverso o el que está entre la arteria aorta y la vena, o la arteria pulmonar, atrás, el seno transverso. Y el oblicuo es este, seno oblicuo de Haller. El de Haller y este es el transverso. Aquí está la aurícula derecha, miren, mucho más grande que la aurícula izquierda, de la orejuela, perdón, la orejuela derecha, mucho más grande que la orejuela izquierda, que es pequeñita esta. Y aquí está la aurícula izquierda, miren, parece un tonelcito o un odre. Miren, ¿conocen el odre o no? ¿No saben qué cosa es odre? El odre se utilizaba para llevar agua o aguardiente y se preparaba de cuero. Tenía un orificio de entrada para ponerle el tapón, algo así, miren. Y eso lo cargaban en las acémilas, en el desierto, en la serranía. Entonces aquí la vena cava superior y abajo la vena cava inferior, formando parte de la pared posterior de la aurícula derecha. Las venas pulmonares forman parte de la aurícula izquierda. El seno coronario, su desembocador en la aurícula derecha. Aquí tengo una mejor vista. Acá se ha abierto a la aurícula derecha justamente por la pared posterior y ahí podemos apreciar, este es el tendón de Todaro, ¿ya? Este es el tendón, este repliegue es el tendón de Todaro y esta es la cresta marginal. Acá arriba la cresta marginal, esto, o sea, esto es la cresta marginal, terminal, cresta terminal, esta parte superior, cresta terminal, y justamente a esta altura debe estar el nódulo sinusal. Aquí el anillo de Buysen bordeando a la fosa oval y aquí en este espacio la desembocadura del seno coronario por encima de la válvula de Eustaquio. Este repliegue de la válvula de Eustaquio y al frente estaría la válvula de Tevesio.
A esta altura debe estar el nódulo aurículo-ventricular. Y este espacio donde se encuentra el nódulo aurículo-ventricular se le conoce como el triángulo de Koch. Entre la fosa oval, el tendón de Todaro y la válvula de Eustaquio. ¿Qué más estamos apreciando aquí? Estamos apreciando la válvula tricúspide. Esta es la válvula posterior, aquí está la válvula interna. Vamos a abrir entonces el ventrículo derecho. El ventrículo derecho lo estamos levantando por la cara anterior. No, perdón, esta es la misma aurícula, la misma aurícula. Se lo he abierto por la parte más anterior para poder ver bien la fosa oval, el anillo, y este es el tendón de Todaro. Dentro de la aurícula derecha también hay otros orificios que se le llaman venas de Tebecio, desembocaduras de vena de Tebecio, pero ya no tienen válvulas. Aquí estamos viendo el ventrículo derecho, lo hemos abierto por la cara anterior, y acá tenemos el pilar anterior. Miren, del septum, o sea del tabique interventricular, le está viniendo un músculo papilar de segundo orden. Este puente es la banda moderadora. Por aquí discurre la rama derecha de las de His. Rama derecha de las de His va por un músculo papilar de segundo orden, que va del tabique hacia la pared anterior, justo va a la base del pilar anterior. O sea, es importante ubicar al pilar anterior porque allí va a terminar el músculo papilar de segundo orden que lleva la rama derecha de las de His. Y a ese músculo se le llama el músculo o banda moderadora. Acá hay otro musculito, miren, como si fuese un pezoncito, que viene del septum hacia la valva interna, hacia la válvula septal. Tiene un nombre propio también. Es el músculo de Luschka. Músculo de Luschka. Este musculito entonces es el músculo de Luschka. ¿Ya? Estos son los músculos papilares de tercer orden, miren, ¿ve? No lo podemos individualizar, están pegados unos a otros, formando parte de la pared. Pilar de primer orden, como si fuese una molotov, con su mecha. Ese es un músculo papilar de primer orden. De segundo, un puente. Y de tercero, un enmarañado. Acá miren, la salida de la arteria pulmonar tiene un patiecito, una entrada, así como acá tenemos una entrada. Eso es el infundíbulo o cono de la pulmonar. Infundíbulo o cono de la pulmonar, la salida de la arteria pulmonar. Y esta parte gruesa que está por encima, la parte más alta del ventrículo, es el espolón de Wolf, una capa muscular gruesa, el espolón de Wolf. Es lo mismo. Este sería el músculo de Luschka. Y el ventrículo izquierdo, solamente dos grandes pilares, más carnosos, más gruesos, parecen de cartílago, duros, y sus fibras tendinosas también son bien fuertes. Y miren, los músculos papilares de tercer orden también son más rígidos, un poquito más individualizables que en el lado derecho. Creo que con esto podemos ya parar lo que es tórax. Iríamos a pulmón, tráquea y pulmones, ¿ya? Esto lo van a tener ustedes, que lo van a poder repasar con más tranquilidad.